Alguien dijo en cierto lugar una vez que el discípulo más grande, el seguidor de Cristo más grande y más poderoso que pueda haber sobre la tierra, y el más valiente y el más maduro, es aquel que camina por fe y no por vista. Es muy difícil caminar por fe, porque nuestra incredulidad siempre está en el subconsciente lanzándonos mensajes diciéndonos, ¿y si me pasara esto? Entonces sí. Y si el Señor supliera, entonces sí. Y si el Señor actuara de esta manera, entonces sí creeré más en Él. Pero ya la Biblia nos lo declara. Mas el justo por la fe vivirá. Amén. En este pasaje que acabamos de leer, es un pasaje transitorio. Algunos teólogos lo han llamado un pasaje transitorio. ¿Por qué? Porque los discípulos iban a pasar de estar en un estado que para ellos era muy emotivo, era un estado muy emocional, alegre, estaban en un estado de mucha confianza en el Señor porque tenían al Señor a su lado. ¿Me entendéis? Este era un pasaje tremendo para ellos. Esto era una situación muy especial. Ellos tenían cerca al maestro. Ellos sabían ya que si el maestro le decía algo, ese algo iba a suceder. Si el Señor le iba a mandar a un lugar, ellos iban a ese lugar, porque en ese lugar iba a pasar algo. El Señor estaba tomando decisiones por ellos. Y ellos estaban confiados, seguros, tranquilos, emocionalmente alegres y relajados, porque el Señor era el que el que estaba tomando decisiones por ellos. Y todo hasta la fecha había ido bien. Alguna contradicción, algún que otro contratiempo, pero todo hasta ese momento estaba bien. Pero el Señor tenía que decirles algo muy difícil. El Señor sabía que era difícil decírselo, porque Él como hombre lo entendía. Pero aún así el Señor sabía que lo tenía que decírselo. Da igual el dolor que iba a causar en sus corazones. Da igual el quebrantamiento emocional que iba a producir en su alma. Da igual el quebrantamiento físico que ellos iban a recibir. Pero Él se lo tenía que decir. Ellos tenían que estar preparados. ¿Por qué? Porque el estado espiritual, físico y emocional en el cual ellos estaban viviendo iba a ser transformado, iba a ser cambiado. Y Cristo quería que ellos tuvieran conciencia de ello. Cuando Jesús les dice, os conviene que yo me vaya. Los discípulos en su mente no podían entender el alcance de aquellas palabras por las cuales Jesús estaba diciendo en ese momento. Ellos no podían ni siquiera vislumbrar un pequeño ápice de lo que aquellas palabras significaban en este momento. Ellos tenían su mente en un futuro presente. Ellos estaban en un futuro cercano. Ellos estaban viviendo un presente. Y este presente estaba Jesús. Por lo tanto, sus mentes no podían entender ni comprender cómo el Señor le estaba diciendo que se iba a ir. ¿Cómo te vas a ir ahora que todo nos va bien? Primero nos levantas el ánimo. Estás 3 años con nosotros diciéndonos tranquilos, confiad. Yo estaré con vosotros. Va a pasar lo que yo quiero que pase. Va a pasar lo que ustedes deseen que pase. Y ahora nos vienes tú a decir que te vas a ir, que nos vas a dejar. ¿Quién me va a guiar? ¿Quién me va a decir lo que tengo que decir?
¿A dónde voy a ir si tú no me guías? Pero a pesar de todo esto, os conviene que yo me vaya. Por lo tanto, la tristeza, el temor se apoderó de sus corazones. Cuando Cristo muere en aquella cruenta cruz, cuando Él dice consumado es, cuando su maestro muere, la desesperanza, el temor, la duda, el miedo se apodera de sus corazones. ¿Y qué es lo primero que hacen? ¿Qué es lo primero que hacen estos discípulos, queridos hermanos? Cuando el maestro dice y hace lo que le había dicho, me voy, y nada podrá detener la obra que yo he determinado hacer. Y lo primero que hacen estos discípulos es correr espantados, llenos de miedo, y se encierran en un aposento alto. Sus mentes no podían entender, su mente no podía abarcar el por qué había muerto, el por qué aquel hombre que había levantado esperanzas y fe en sus corazones tenía que morir. Se encerraron en el aposento del miedo y del dolor y de la duda, en el miedo de lo que le podían hacer los judíos, de los miedos de aquellos que lo podían apedrear, el Sanedrín. Y se cerraron a cara y canto en un aposento. Gloria a Dios. Gloria a Dios por sus misericordias. Y estando en aquel aposento atestado de miedo y de dudas, preguntándose unos a otros, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? En esa situación tan crítica y tan agobiante para ellos, el Señor llega e irrumpe. Las puertas estaban cerradas, las ventanas estaban tapiadas, todo estaba bien cerrado por miedo a los judíos. Pero el Señor irrumpe en ese lugar y le dice, paz a vosotros. Paz a vosotros. Él no llega a ese lugar diciendo, muchachos, ¿qué hacen aquí? Mira tu fundamento. Falta un día y ya esta gente ya está aquí metida entre cuatro paredes. Menudo atajo me vine a buscar yo. Pero ya Dios sabía, Cristo sabía que ellos iban a ir a ese aposento. ¿Me entendéis? Ya Cristo sabía que sus miedos, sus dudas, sus temores los iban a llevar a ese lugar. Por eso Cristo no se asombra, por eso Cristo no reprende, por eso Cristo no les reprocha nada. Él sabía de sus debilidades, pero lo único que les dice es paz. Paz. Es la palabra que sale de la boca de Jesús para ellos. Amén. Y entonces tenemos que ir al lugar espiritual donde Dios quiere que estemos. Ellos habían ido a un lugar espiritual en el cual Dios no quería que fuesen. Dios no lo quería ver en ese aposento alto del temor y de la duda. Dios no puede estar en un lugar espiritual donde Él no habita. Dios no puede responderte desde el lugar de tu aposento del temor, de la duda, de la falta de fe. Dios no puede responderte desde ese lugar. Dios no puede responderte desde el aposento del odio, de la rabia, de la falta de perdón. Dios no está allí. Dios no hizo ese lugar para ti. Fuimos tú y yo quien corrimos a ese lugar y nos cerramos a cara y canto y dijimos, se acabó. No pienso perdonar más.
No pienso creer más. No pienso seguir más. Pero Dios, Jesús, cuando llega allí, no les reprocha. Y lo segundo que le dice que es, aleluya, aleluya, Dios siempre tiene la salida. Él es la puerta. Él es la puerta por donde entramos y salimos y hallamos verdes pastos. Él dice, id a Jerusalén, al aposento alto que yo he preparado para vosotros. A ese aposento es donde tenéis que ir. A ese aposento es donde yo me voy a manifestar en vuestras vidas. Id a Jerusalén. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en esta mañana, iglesia. Tenemos que salir del aposento de la opresión, de la duda, de la mentira, del diablo. Salgamos de ese aposento y corramos a Jerusalén, al aposento que Dios ha preparado. Aleluya. Qué bueno es Dios. Gloria a Dios. Y ellos en obediencia, después de que pasaron muchas cosas, el Señor estuvo durante 40 días apareciendo por aquí y por allá, ya empezaron a animarse, ya unos venían de acá, otros venían, no me digas, sí, va. Se corrió la voz y todos fueron a un monte donde Él estaba esperando, amén, y ahí se levantó al cielo, amén, aleluya, y Él dijo, a Jerusalén, yo me voy, pero a Jerusalén, amén. Y muchos fueron, otros no, otros dudaron, se quedaron a mitad del camino. Pero la Biblia dice que 120 fueron fieles. 120. Allí fueron al aposento alto en Jerusalén. Y cuando llegó el día de Pentecostés, bendito el que vive y reina, aleluya. Cuando vino el día de Pentecostés, ¡santo! Los que obedecieron, los que obedecieron recibieron la bendición. ¡Aleluya! Y esto me enseña a mí, por lo menos, hermano, una cosa. Yo tengo que entender, mi mente tiene que entender que la obediencia y la bendición siempre van tomadas de la mano. Sin obediencia no hay bendición. Pero llegó el día de Pentecostés y voy a resumirte un poquito qué era Pentecostés. Pentecostés era la fiesta por excelencia de los judíos. Nunca había una reunión en Jerusalén que reuniera a tantos judíos como Pentecostés. Se celebraba 50 días después de la Pascua para recordar la salida del pueblo judío de Egipto. En Pentecostés se ofrecían las primicias de las cosechas, de los frutos. Era esta fiesta la que ponía fin a todas las festividades agrícolas. Y todo el mundo estaba contento, porque todo el mundo, entre ellos, hablaban de la fidelidad de Dios. De cómo Dios había sido fiel con su familia, de cómo Dios había sido fiel en su trabajo. Ellos hablaban de cómo Dios había sido fiel trayéndole sanidad a su cuerpo para poder trabajar. Cómo Dios había sido fiel trayéndole sanidad y haber cuidado de las bestias que ellos tenían para arar el campo.
Cómo Dios había sido fiel llenando sus graneros con las semillas que luego ellos iban a plantar. Ellos celebraban la fidelidad de Dios por la lluvia temprana y la lluvia tardía que iba a hacer germinar el trigo. Ellos cantaban y daban gozo y alegría porque Dios también traería el sol que iba a hacer germinar, por último, ese fruto. Permitidme ahora trasladar esto al reino espiritual. Entonces, ¿qué es Pentecostés para ti y para mí? Pentecostés es para el cristiano la culminación de la bendición de Dios a toda una vida de obediencia. ¿Quieres Pentecostés en tu vida? Obedece. Todo lo que estás pasando, todo lo que estás sufriendo, todo el trámite de camino a donde estás llegando, si lo hacemos en obediencia, Pentecostés llegará a nuestras vidas, porque hemos sido obedientes. Llegó Pentecostés. Ay, hermano, cuando Dios hace las cosas, ¿qué dice la Biblia a los obedientes? ¿Qué le dice la Biblia a los obedientes cuando pedimos cosas? El cual dará mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y así pasó en Pentecostés. Habían pasado 10 días desde que el Señor se había manifestado a ellos, se había elevado a los cielos y se había ocultado entre las nubes. Había pasado 10 días y nada había sucedido, pero aún estaban motivados ellos en la esperanza de que Dios iba a cumplir su palabra. 10 días de espera. No sé lo que tienes que esperar para que llegue tu Pentecostés. A lo mejor llega hasta el final de tu vida. Yo no lo sé. No sé el momento o el tiempo que Dios tiene para ti y para mí. Pero sé que su tiempo es perfecto. Su tiempo es perfecto y agradable para aquellos que sabemos esperar en Él. Y Él dará mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y cuando vino el día del Pentecostés, ya casa se llenó. Y vino un viento recio, aleluya, el cual sopló y llenó toda la casa. Y descendió fuego, lenguas de fuego. Y cada uno fue bautizado y hablaban nuevas lenguas y glorificaban a Dios. Ellos no esperaban eso, pero eso le vino. Y aún más, estaban llenos, habían recibido de la presencia de Dios, habían dado, pero eso no era nada para lo que le esperaba. Había más. Abre tu mente. Hay más. Abre tu mente. Hay más fuego, hay más poder, hay más viento. ¿Qué es lo que hubo de más? 5,000 almas salvadas. 5,000, no una, dos. 5,000 almas salvadas. Yo creo que eso fue la guinda, ¿no?, que se pone sobre el pastel. ¿Qué esperaban? Mi aparición, como lo hice en el aposento del miedo, que yo apareciera otra vez y dijera: venga, ahora tenemos una ardua tarea que realizar por delante. Ahora tenéis que seguir sin mí, tal. Pues claro que sí. Pero Dios sabía lo débiles que somos. Dios sabe lo débil que eres tú y lo débil que soy yo. Lo rápido que la fe se quiebra por una enfermedad. ¿A que sí?
Lo rápido que se quiebra la fe cuando perdemos el trabajo. ¿A que sí? Cuando perdemos un familiar querido. ¿A que sí se quiebra rápido la fe? Por eso Dios, Jesús, no fue y le apareció otra vez en persona. Él mandó al Espíritu Santo. Él es tu consolador. Él es el que te llena, el que te sacia, el que te suple, el que te anima y te da fuerza para seguir adelante. ¿Qué estamos haciendo con el Espíritu Santo en nuestras vidas? Cuando llegó Pentecostés, pasó todo esto. Queridos hermanos, esperemos nuestro Pentecostés. Os es necesario entender. Nos es necesario entender. Nos es necesario entender que para que llegue nuestro Pentecostés debemos obedecer. Lo dice el himno antiguo. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Dios con nosotros, tu Pentecostés está muy cerca, más cerca de lo que piensas. Y es un Pentecostés poderoso. Que Dios os bendiga.